Muchas gracias, Ok. bienvenido, adelante. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, para cuando inició, se llama Brecha Digital, una experiencia inconclusa. A medida que yo vaya comentando o diciendo de esta presentación, pues al final se abrirá el espacio para preguntas y respuestas. Así que igual ya vamos entrando sin más preámbulo. Para cuando inició la gestión del Ayuntamiento de Centro, cuya cabecera es Villahermosa, la capital de Tabasco, en octubre de 2018, nos encontramos con una serie de ordenamientos legales complementarios a la reforma político-administrativa cuya vigencia iniciaba justamente esa fecha. Siguiente, por favor. Estrenábamos marcos normativos locales referentes al proceso de entrega-recepción, archivo, gobierno digital, mejora regulatoria, Agenda 2030, etcétera, cuya dinámica en el ámbito municipal siempre ocurrió de manera supletoria y no jurídica. Prácticamente copiar y pegar, adecuar o crear reglamentos a la letra y difícilmente ajustados a otros marcos de gestión como el presupuestario o el organizacional. Esta visión centralista y verticalista, según la cual todo cuanto pueda promulgarse desde un Congreso Federal podrá volverse aplicable particularmente a nivel municipal y solo por fuerza de ley. Siguiente, por favor. Dadas las asimetrías entre ayuntamientos, propicia la desigualdad en vez de mitigarla. Bajo la premisa que un ordenamiento debe ser igual para todos, se empuja a gobiernos que no están listos para su implementación, viéndose forzados a tomar dos opciones. Siguiente, por favor. Viéndose forzados a tomar dos opciones. O emplear recursos no previstos dentro de su presupuesto para ello, o caer en el rezago o en la franca omisión, que es un poco lo que vemos en esta lámina. El marco normativo simplemente va y en ocasiones baja, digamos, de lo federal a lo estatal y a lo municipal, y vemos que no todas las alcaldías están listas. Entonces hay algunas que sí van a poder invertir para hacer esa adecuación, pero otras van a tener que generar esto que se llama insuficiencia presupuestaria, y entonces no podrán cumplir. Aquí estoy hablando de brecha digital, por supuesto, pero también se aplica para otros procedimientos normativos con estas asimetrías. Me refiero al puro ámbito municipal. Siguiente, por favor. Para el caso específico de Centro, que ya dijimos que la cabecera es Villahermosa, la capital de Tabasco, por los montos de sus ejercicios anuales, que ya superan los 3,000 millones de pesos, por su condición de capital estatal, por los compromisos de la agenda política del alcalde ligadas a las del actual presidente de la República, me refiero al alcalde saliente. Esta gestión empezó en octubre de 2018, acabó apenas ahorita en octubre de 2021. Por los compromisos de la agenda política de ese alcalde ligadas a las del actual presidente de la República, se decidió emprender diversas políticas públicas tendientes a fortalecer las competencias digitales del gobierno municipal. No podría decir que se cumplió el ciclo en todas, pero sí que lo obtenido superó por mucho el desempeño de los 16 municipios restantes de Tabasco, según indicadores nacionales, y ello, con o sin reconocimiento público, significa que la inequidad entre capacidades instaladas de los ayuntamientos se incrementó con sus lógicas secuelas hacia sus respectivas poblaciones. Señalaré, a modo de ejemplo, las que existen en el municipio cuyo índice de rezago social del Coneval es el más bajo del estado, basado en el diagnóstico que el equipo para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del que formé parte, elaboramos, y enfocándome principalmente en la inclusión digital. Vuelvo a Coneval. Aquí les presento el mapa de Centro. Están las cifras del último presupuesto de este año, 3,117 millones de pesos, y ahí está el número de habitantes del municipio, aunque el casco urbano de Villahermosa en realidad solo tiene 384,000 personas con esas proporciones de hombres y mujeres. En 2015, 47,6% de la población de Centro se consideraba vulnerable por padecer al menos una carencia social, alimentación, educación, salud y vivienda, muy por encima de la media nacional, que era del 28,4%. 2,9% se encontraba en pobreza extrema, 26,1% en pobreza moderada y 3,6% era vulnerable por ingresos. Pueden imaginarse futuros profesionistas y tomadores de decisión en la comunidad estudiantil el panorama en la ciudad, en el municipio donde radico, si 58,2% de su población carece de seguridad social, si el 20,25% presenta carencias en
sus viviendas, incluyendo servicios que debería proveer el Estado, que es esa suma en el círculo de abajo, en la ilustración de abajo, del 9% y el 11.2%, con carencias en vivienda, y casi el 24% de su población mayor de 15 años sin concluir su educación básica. Siguiente, por favor. Por su parte, acorde con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en los hogares, esta encuesta que se llama Enduti, realizada por el INEGI. Siguiente, por favor. No sé si... Hasta 2018, 60.1% de la población de Tabasco no utilizaba computadoras, 44.1% no utilizaba internet, no, la anterior, y 29.2% no disponía de teléfono celular. 64.5% de los hogares de Tabasco no disponían de computadoras y 55.2% no disponían de conexión a internet. Esto en 2018 en el caso de Tabasco. Pero cuando revisamos estos mismos resultados a nivel ciudad, observamos una reducción significativa. En Villahermosa, 42.4% no usaban computadoras, 23.5% no utilizaba internet y 14.4% sin celular, mientras que solamente 43.7% de los hogares no disponía de computadora y 27.8% sin internet. O sea, lo que vemos aquí es la gran diferencia del registro a nivel estatal comparado con la capital. O sea, se reduce muchísimo lo que es la no disposición de estas TIC, tanto en los hogares como el número de usuarios. Por consiguiente, el índice de desarrollo TIC, que es el que está ahí a su izquierda, elaborado con base en estos datos y siguiendo la metodología de Jordi Micheli Tirión y José Eduardo Valle Zárate, abajo está la liga, pero más adelante también se las aportaré, colocaba a centro a la cabeza en Tabasco con 4.5 puntos de 10 en un estado donde ninguno de los 16 municipios restantes rebasaba los 3 puntos y el promedio estatal arrojó 2.35%. Recordemos que la brecha digital es una extensión de la desigualdad y en tanto tal impide el goce pleno de derechos políticos, económicos y sociales de la población residente y o visitante del municipio. Siguiente, por favor. Aquel año de 2018, cuando entramos e hicimos todo este ejercicio del diagnóstico, el ayuntamiento se encontraba, según el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en el lugar 45 de 60. Según la métrica de gobierno abierto del CIDE y del INAI, en el lugar 36 de 310 municipios medidos. Y el sujetos obligados medidos, perdón. Y el índice básico de ciudades prósperas del Infonavit y ONU Habitat lo calificaba como moderadamente débil, aunque su peor indicador justamente era en la dimensión gobernanza y legislación urbana. Y cito, lo que significa que la participación ciudadana, la capacidad institucional y o la gobernanza de la urbanización es muy débil, por lo cual, y cito de nuevo, no se generan las condiciones de gobernanza e institucionalidad necesarias para mejorar el resto de las dimensiones. Hay más, hay dimensiones productivas, dimensiones ambientales, etc. Lo cual además, siguiente por favor, ratificaba el dictamen de 2019 del Informe de Desarrollo Humano Municipal, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tabasco, como el 20º estado más desigual del país, aquí vemos en la imagen, Centro tenía un índice de desarrollo humano similar al de Hungría, mientras que Jonuta lo tenía, Jonuta, que es el municipio que está en naranja, similar al de Palestina. O sea, imagínense, el de un estado observador, que ni siquiera es reconocido internacionalmente. Pero bueno, finalmente eso es lo que decía. Siguiente, por favor. Y en el 21º índice de capacidades funcionales municipales, es decir, la de emprender acciones que contribuyan al desarrollo de su población desde el diseño mismo de políticas públicas, tanto en la integración de los diagnósticos basados en evidencias como en el seguimiento y evaluación de las mismas. Es decir, que el ayuntamiento de Nacajuca no tiene estas capacidades de, pues, digamos, de hacer planificaciones o de hacer evaluaciones. Y además, una conclusión significativa de este informe, aunque no nueva ni reciente, si se consultan algunos indicadores del INEGI o de Coneval, era la alta correlación entre estos índices, muy rezagados en ambos, lo que significa que el Estado, el sector público, el gobierno, preserva un tremendo peso sobre la modelación de la realidad de su demografía en su territorio.
Para PNUD y otros bien intencionados, también significaba, y cito, implicaciones prácticas que pueden ayudar a las autoridades a identificar y priorizar el tipo de capacidades e iniciativas para el desarrollo sostenible que es conveniente impulsar en cada municipio. Para mí, era el síntoma inequívoco de centralismo, verticalismo, economía planificada, clientelismo, corporativismo, superdependencia de personas en cargos públicos de primer nivel e implicaciones más bien políticas, exclusión, censura, cooptación de espacios para el diálogo público, escasez de ciudadanía. Es decir, cuando el gobierno tiene demasiado peso, pues deja de haber ciudadanía, y en cierta forma esa es la correlación por la cual en el caso de Tabasco es muy poco lo que críticamente se hace en ese sentido. De modo que nos alistamos en 2018 para treparnos a la ola histórica por primera ocasión en que la izquierda asumía la presidencia de la República. Combate a la corrupción, transparencia, democracia participativa, rendición de cuentas, innovación social, etc. A lo que se añadía la condición de que por primera vez en lo que va del siglo, el mismo partido encabezaría todos los órdenes de gobierno. Ojo, hablo de aquel momento. Sus respectivas evaluaciones luego de 3 años, siempre que estén sustentadas, son todas válidas. Mi evaluación sobre lo que me constó hacer como gobierno municipal las vierto a continuación. Siguiente, por favor. Al momento de construir el plan de desarrollo municipal, una de mis principales tareas consistió en alinear sus ejes a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De nuevo, por exigencia normativa. Lo digo así porque una cosa es cumplir y otra cosa es saber cumplir. La metodología que implementé se enfocó en aquellos indicadores pertinentes a la competencia municipal. El resultado reveló 125 de los 243, es decir, el 51.44% de los ODS a nivel contribución. Lo que vemos aquí es los indicadores, las metas, los medios de implementación. Esto se tiene como indicadores de la agenda. Los indicadores, los medios de implementación y las metas sumado dan 92 metas dentro del ODS. Siguiente, por favor. Hoy día, el ejercicio que emprendí junto al grupo de trabajo, que fue reconocido, entre otros, por el TEC de Monterrey, heredó un sistema de medición de ODS a nivel municipal que es replicado por el gobierno estatal. El propio INEGI admite que no pueden medirlos todos porque mucha información es de origen municipal y ni siquiera todos los ayuntamientos disponen de sistemas de registro. Siguiente, por favor. Pero apenas se va a coordinar para implementarse en los 16 municipios restantes para sus próximos planes de desarrollo. Pese a que la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es una rama de la ONU que se enfoca en este continente, reconoce que el 74% de los ODS tienen una relevancia preponderantemente local. Se perdió ya un ciclo de 3 años y nos quedan 9 para la fecha prevista por la Asamblea General de la ONU. Esto fue lo que finalmente quedó en el Plan Municipal de Desarrollo. Fue lo que se estableció que se iba a hacer para el plan municipal, es decir, cómo quedó. Aquí nos ayudó mucho lo que fue el COPLADET, que es el órgano de planificación de desarrollo del Estado, pero fue algo nuevo, inédito, y está plasmado en el plan de desarrollo. Bueno, siguiente, por favor. A su vez, teníamos que integrar las propuestas de los foros de participación organizados por el Comité de Planeación Municipal, lo más aproximado al ejercicio de gobierno abierto que realizó el ayuntamiento. Aproximado, porque no lo es. La política de mantener espacios de participación ciudadana debe ser permanente, universal, abierta, pero sobre todo palpable y vinculante. Yo mismo, en tanto ciudadano, vi cómo mi propuesta de presupuesto participativo alcanzó a plasmarse en el Plan Estatal de Desarrollo sin que ninguno de los 2 gobernadores que hemos tenido desde entonces lo haya implementado. Por su parte, ninguna de las 89 propuestas del foro abordó el tema de gobierno digital, lo cual es comprensible, entre otras prioridades, y asumimos que la agenda del alcalde en la materia subsanaría temas como el conocimiento público útil, mecanismos digitales de participación, amén de la denuncia, transparencia presupuestaria, archivo digital, simplificación administrativa, en fin. El motivo por el cual no se presentaron dichas propuestas se resume en desconocimiento del nuevo ordenamiento legal y de la idea que un ayuntamiento no puede brindar más bienes y servicios de los habituales. Por ejemplo, pagos de impuestos y derechos como el predial y el agua ya se podían hacer desde 2009 y domiciliarse al banco desde 2013.
Fue un primer hallazgo interesante. Nadie pensó en mayores beneficios que esos. No quiero decir con ello que me sorprenda que en mi ciudad, en mi estado, construir ciudadanía sea una noción distante. Digo que es tan distante que mis paisanas y paisanos no reconozcan que para disminuir cualquier brecha se requiere, precisa e indispensablemente, más ciudadanía. Un segundo hallazgo puntual es que no existe una ODS en materia digital a nivel municipal. Es decir, sí vamos a encontrar, por ejemplo, el ODS 4 acerca de competencias digitales, equipamiento en las escuelas y docentes calificados. En este caso, en las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, las TAC. El ODS 5 acerca de mujeres con acceso a telefonía móvil. El ODS 8 acerca de la inclusión financiera. El ODS 9 acerca de industria tecnológica y cobertura de red móvil. Y el ODS 17 sobre acceso a Internet y velocidad de banda ancha. Pero nada de eso pertenece a la esfera municipal, sino estatal y federal y aún a la privada. El Estado no provee muchos de esos servicios, entre otras razones porque jamás llegó a jugar en este sector que no fuera como ente regulador o como un cliente más. No cuestiono eso. La competencia siempre será más sana que un Estado acaparador. Pero un municipio, por tanto, se ve obligado o a erogar dinero que no necesariamente tiene o dispone por fuerza de ley, o a invitar más actores, quizá mejor preparados para coadyuvar en su esfuerzo. Siguiente, por favor. Entonces vemos un tercer hallazgo. No se realizaron todas las alianzas estratégicas más beneficiosas a nuestro programa, sea por miopía institucional, sea por no convenir al interés de otros actores, sea por no ponderarse como necesario ante la población, es decir, no lo consideraban prioritario invertir en esta parte, o por lo que Einstein definió como locura, esperar diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Las reglas de gestión para las alcaldías y sus presidencias cambiaron muchísimo en áreas de combatir los moches, y la pandemia vino a limitar también esos márgenes de maniobra. Si no te adaptas, mueres. Por poner un ejemplo medio mencionado anteriormente, el sector privado es el jugador más relevante en materia digital. Si no lo incentivas, difícilmente acompañará tus esfuerzos. Se optó, consecuentemente, por el gasto público, cuyos resultados, de todos modos, insisto, serán internos y nada más. El equipamiento, 25 millones de pesos erogados en 2019 para la mayoría de las dependencias municipales, tanto en máquinas de distinta capacidad como servidores, fibra óptica y demás. Capacitaciones a 306 personas servidoras públicas a lo largo de un ciclo que duró hasta julio de 2021, con diversas instituciones educativas y autónomas. Y un caso más visible, el catálogo digital de trámites y servicios del Ayuntamiento de Centro, llamado Plataforma Centro Digital, cuyo equipo gestor, todo hay que decirlo, no completó sus objetivos. Los dos más relevantes, a mi parecer, el acceso libre y abierto de datos y la interoperabilidad con otros sistemas informáticos con que ya contaba el ayuntamiento y las plataformas estatales y federales. Caso concreto, el registro civil. Todo ello nos moderniza como ayuntamiento, por supuesto, pero escasamente podría contribuir a la reducción de brecha digital y menos desde aspectos asociados como la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia proactiva. Es decir, subimos en los indicadores de mejora regulatoria y está por verse en los restantes que mencioné, pero no por ello cambió la cultura dentro de quienes toman decisiones dentro de una administración municipal, ni la ciudadanía contó con mejor acceso a este, aunque votó por él y lo sostiene con el pago de sus contribuciones. Siguiente, por favor. Expongo dos hallazgos finales también como prueba al calce. El equipamiento debe incluir en la infraestructura municipal ya existente que auxiliaría mejor la descentralización, como la biblioteca, los dispensarios, ciertos espacios públicos. Este hallazgo me lo formuló el coordinador de la red de bibliotecas de la misma manera que se los formula a ustedes. ¿Se imaginan si en cada una de las 25 bibliotecas de centro, la mayoría rurales, se hubiera instalado un módulo de registro para recibir las dosis contra COVID-19, o sea, el registro para irse a vacunar? El beneficio no habría sido únicamente para la población adulta mayor, sino para aquellas sin alfabetización digital, sin acceso a equipo y sin movilidad urbana multimodal, es decir, la que no puede salir de sus comunidades por falta de transporte. Espero que ahora, en una fase de descarga del certificado de vacunación, cuyo alcance es incluso internacional, se eche a andar esta brillante idea que solo a él se le ocurrió en estos 3 años y solo Dios sabrá por qué no se emprendió, siendo redituable hasta en lo político. El segundo,
Total, que se lanzó la plataforma Centro Digital y no consiguió el impacto deseado. De hecho, el propio equipo gestor no ha publicado una métrica siquiera para contrastar al menos el alcance buscado. Si bien ha argumentado que tuvo que ajustarlo en el sentido de limitarlo, porque, y este es el hallazgo, no bastan las competencias municipales digitales por sí mismas, porque la instancia municipal está sujeta a jurisdicciones que disminuyen su radio de acción, más aún, debo confesarlo, cuando la alineación política partidista, presidencia, gobernatura, alcaldía es total, y porque la ciudadanía, durante las restricciones sanitarias, reforzó la idea de estas limitaciones por parte de los ayuntamientos. No fue coincidencia, para cerrar este apartado, la frase de Andrés Manuel López Obrador sobre la pandemia, nos cayó como anillo al dedo. Siguiente, por favor. Una de las grandes reconfiguraciones de la COVID-19 para los gobiernos municipales y tangencialmente para los estatales es que si de por sí emplear el 35% del presupuesto de egresos de la federación, que es para la mayoría de los estados y municipios más del 85% de sus presupuestos, aquí lo vemos, este es el presupuesto para este año, poco más, casi 5 billones, miren cuánto le tocaría a gobiernos estatales y municipales, esto en gasto federalizado. Pensemos en que son 32 estados, pero son poco más de 2,000 municipios. Y bueno, si esta proporción, este 35, no está reflejado en la mejora de la población o de aspectos de mejora de su calidad de vida bajo el resguardo normativo de estados y municipios, siguiente, por favor. Si, por lo contrario, se excede en estos propósitos y sirvió para saqueos y desvíos más en este sexenio, aún en este sexenio, bueno, la regla consistirá en limitar más todavía ese porcentaje, ese que vemos, la proporción del presupuesto, 30 es para los estados y los municipios, que son más autoridades, esa es la proporción del presupuesto que recibe y dependen el 90% de sus ingresos. La regla consistirá en limitar todavía más ese porcentaje, no en montos, si gusta, pero sí en políticas públicas concretas, en bienes y servicios concretos. Hemos contemplado esta dinámica al menos el último año y observamos, si queremos observar críticamente, que puede ser útil hasta cierto grado, por ejemplo en el manejo discrecional de fondos, caso del casi extinto ramo 23, pero igualmente cómo está dando al traste con muchos logros institucionales a nivel subnacional. Siguiente, por favor. Una de ellas, el empuje que los municipios puedan dar, pequeño y casi sin dinero, a reducir la brecha digital. A la siguiente, por favor, para que aquí voy a ilustrar lo que es el caso de Tabasco en general y de Centro en particular, pese a los estímulos que se le inyectan, no, la anterior, los estímulos que se inyectan por su actual condición geopolítica, los números indican que las demandas creadas por el confinamiento, no por la oferta desde el gobierno, incrementaron los servicios de conexión. La anterior, por favor. Lámina anterior. Bueno, sí, la anterior, por favor. Ok, aquí, para retomar, el caso de Tabasco, los estímulos que se le inyectan por su actual condición geopolítica, es el estado del presidente, no hay que negarlo. Aquí está que esos estímulos, el número de participación, no, la anterior. No, la anterior. La anterior a esta. Esta. Ok, estos son los estímulos que vemos, o sea, menor caída en participaciones. Participación del gasto federalizado es aquel recurso no etiquetado, o sea, lo pueden usar los municipios como deseen. Y fue el que más tuvo caídas en aportaciones, es decir, es el que es etiquetado. No, la anterior. Ya está. Y vemos ahí además las dos de las obras insignia, dos estaciones del Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Bueno, a pesar de estos inyectos y que los números que aquí vemos, estas son las actualizaciones de los datos de acceso a las TIC de INEGI en 2020. Vemos que la gente, de todos modos, no se incrementó el uso en computadoras, pero sí incrementó lo que es el uso de Internet y el uso de dispositivos móviles. Ahora, este acceso a Internet obviamente es por su propio pago, es porque contratan esos datos, pero además porque estamos viendo que esas obras están llegando y por el confinamiento. No estamos diciendo qué tanto está contribuyendo al Estado, pero bueno,
Retomo la idea como se los decía, los números indican que las demandas creadas por el confinamiento, no por la oferta desde el gobierno, es decir, con tener una plataforma de trámites, incrementaron el suministro de servicios de conexión, pero de nuevo, no significa que el gobierno digital se consolidara ni que la brecha digital se haya mitigado siquiera. Por ello, mi experiencia me lleva a sostener que se trató y se trata de un fenómeno inconcluso. Desde el diseño y la implementación del programa y desde las condiciones de la población a la que se suponía beneficiar, ni del impacto que cerrar la brecha digital tenga sobre otras brechas, para bien o para mal. Quiero decir, y ahora sí siguiente, están ligadas, pero si la relación es de causa y efecto, no concluiría cuál es una y cuál es la otra. Aún para las políticas públicas más transversales, por metodología de marco lógico, que es el instrumento más usado de planificación, de implementación y de evaluación en la gestión gubernamental, se fijan prioridades y procesos primarios. Vemos a la izquierda en la parte superior. Si atraemos la tecnología digital hacia áreas geográficas en situación de marginación, que son las que están en puntos rojos en el caso de Tabasco, ¿paliará la marginación? ¿La agravará o no incidirá en lo absoluto? Y si apostamos por orientar, que es lo que vemos a su derecha, si apostamos por orientar la inversión pública hacia esas áreas, que además esa es la estrategia de este gobierno, ¿se reducirá la brecha digital con las implicaciones sociales, económicas y políticas arriba descritas? ¿Cuál es la contribución al reducir la brecha digital para otros segmentos de población vulnerables, como las personas con discapacidad, en precariedad laboral, mujeres en situación de opresión por razones culturales y económicas, jóvenes sin oportunidades de estudio o de ocupación y seguridad social, habitantes de localidades agobiadas o sometidas por la delincuencia organizada? ¿Cuál para el medio ambiente, los ecosistemas terrestres y marinos, la huella de carbono por demanda energética de estas redes, de estos equipos, y la sustentabilidad detrás de la industria extractiva que provee insumos a la tecnológica, caso más concreto el litio, que se está volviendo un mineral súper demandado para la fabricación de estos sistemas, aunque lo que se critica es que sean productos muy caros y muy desechables, incluso desde el tema de la obsolescencia programada. ¿Cuáles son esas contribuciones? Bueno, todo parece indicar que la pandemia expuso la siguiente desigualdad, una más, en 300 alrededor del mundo. La agenda digital, desde la acción gubernamental, al menos para el caso Villahermosa, Centro Tabasco, se convirtió en otro marco de simulación, justo cuando probaría su enorme utilidad y definiría para las próximas generaciones mejores reglas para el desarrollo sostenible. Es decir, se perdió esa ventana de oportunidad por convertir esa agenda en un marco de simulación. Muy bien, siguiente. A manera de conclusiones, termino mi participación exponiendo 4 puntos que condensan a un tiempo preocupaciones y aprendizajes transversales. 1. La coordinación institucional no necesariamente se obliga por marcos normativos. Ojo aquí, derecho, sociología. Incide también el peso de otros factores como la agenda política y mediática y la capacidad técnica instalada. Construir ciudadanía implica abandonar el concepto de voluntad política para reforzar el de principio de legalidad que obliga a las personas funcionarias públicas a dar resultados en cada ámbito de su responsabilidad, priorizando sin soslayar. 2. Puede que sea distinta en cada escenario, pero la brecha digital se convirtió en casi el único de los asuntos públicos más relevantes que no pasa ni siquiera por el sector público ni por la legislación en la materia. Como le hemos dicho, ofrecer servicios digitales no genera de la población, o al menos no la suficiente. Nada más el sector privado tiene los recursos y las competencias para incrementar la infraestructura tecnológica allá donde se necesita. Y los municipios son los jugadores menos atractivos para incentivarlos. O sea, si no viene el Estado o la Federación y que de todos modos tiene que soltar dinero porque no hay una empresa estatal en esta materia, pues sí tiene que meterle una lana y volvemos a hablar de estas asimetrías. 3. Si desde el enfoque ciudadano la inclusión digital como derecho humano no puede considerarse garantizado, la agenda digital debe orientarse hacia aquellos obstáculos para su pleno ejercicio, desde los puntos de vista interseccional, es decir, de la ciudadanía, tecnológico y financiero. Los marcos normativos y presupuestarios ya existen. Toca a la población, incluyendo a los sectores productivos y de la sociedad civil organizada, conocerlos y emplearlos a su favor. Y 4. La brecha digital prevalecerá en el futuro en la medida que la digitalización no solo no resuelva los problemas más apremiantes de la sociedad, sino que incluso contribuya a empeorarlos.
por lo cual siempre se tendrán que examinar las prácticas, los conocimientos y los resultados en la reducción de esta brecha. Siguiente, por favor. Aquí terminé lo que es propiamente el texto de la conferencia. En el final de la lámina está una liga, es la lámina que sigue, la última. Aquí está la liga, ahí está en mi blog publicado este texto, ahí están las fuentes, la liga, con todo, incluso lo pueden descargar, ahí están los vínculos. Y bueno, espero que haya sido de mucho agrado de ustedes esta conferencia. Lamento mucho los problemas técnicos, porque incluso, bueno, la presentación tenía una cierta dinámica para ustedes. Y pues bueno, abro el espacio ahorita que hay tiempo para preguntas y respuestas, lo que quieran. Un segundito. Ok, creo que ya estoy ahí, perdón. Muchas gracias por la charla. Se ha generado mucho interés aquí en nuestra comunidad y que se encuentra reflejado sobre todas las preguntas que tenemos aquí para usted, ¿no? Voy a dando ahí pie a mencionarlas para tener ahí una respuesta de su parte, ¿no? Entonces, por aquí tenemos aquí a la doctora Luisa Gabriela. Nos dice que aquí habemos muchos estudiosos del derecho. ¿Qué nos recomienda para combatir esta verticalidad que impide implementar medidas y políticas coherentes y realizables? Ok, de entrada, yo con el tiempo en la prospección, en el cargo público, también he trabajado en el sector social, en el periodismo. Yo diría que un tema importante es el diseño institucional. O sea, recordemos que los marcos normativos a una cierta agenda de un momento. Por ejemplo, cuando tuvimos la reforma en telecomunicaciones, que fue convergente, se reformaron otras leyes en la materia. En 2018 nos pasó igual. Tuvimos al mismo tiempo gobierno digital, tuvimos al mismo tiempo archivo, ley general de archivo, tuvimos al mismo tiempo mejora regulatoria. Pero toda esa reglamentación responde a un diseño institucional, es decir, ¿quién va a aplicar la ley? ¿Quién va a evaluar si se está aplicando la ley? ¿Cómo se va a monitorear y evaluar el seguimiento de esos programas? Me refiero a las personas, al recurso, etcétera. Entonces es muy importante supervisar, somos muy dados en regular y decir, vamos a normar esto, vamos a meterle las leyes a esto. Pero detrás de esa ley, de esa normatividad que te obliga como servidor público, seas municipio, seas el INE, seas gobierno federal, seas el Congreso, detrás hay personas, estructuras y recursos materiales para implementar esa normatividad. Entonces, el diseño institucional es muy importante. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Y cómo se va a evaluar? Porque a partir de ahí vamos a poder medir resultados concretos. Por ejemplo, en archivo digital, en la Ley General de Archivo, decía que los ayuntamientos cargaban con el presupuesto de digitalizar, conservar su archivo histórico y hacer el archivo de trámite y concentración. Centro logró tener oficinas, pero imaginemos el municipio más pobre de Oaxaca. ¿Cómo se va a poder hacer? Y lo peor, puede que nombren al encargado de archivo municipal, ya está cobrando en su nómina, ya está en su capítulo 1000, porque el marco presupuestario te obliga a tener esos cargos. Pero ¿cómo se está implementando? Y luego, cuando vemos el diseño institucional, las letras chiquitas, los procedimientos, los cargos, el orden, ahí vamos a ver cómo es que realmente tiene que impactar, qué es lo que vamos a medir en un programa, en una política pública, si está en un marco normativo. Es por eso que luego nos encontramos con letras chiquitas como resulta que el Consejo de Participación Ciudadana, como es honoraria, pues los consejeros participan y demás. O que el Congreso tiene a los consejeros de órganos autónomos y bueno, ahí vemos lo que son los cuates y las cuotas, ¿no? Pero eso es diseño institucional. Y a eso tenemos que abrir. Vuelvo a otro punto, por ejemplo, esta legislatura y la anterior en el Congreso es la que más parlamentos abiertos ha organizado. Pero mucha queja ha sido de que si esos parlamentos abiertos efectivamente plasmaron algo en ese diseño institucional, es decir, los escucharon. El caso más reciente, la norma 237, la norma oficial mexicana, tuvo 3 parlamentos abiertos y de todos modos se aprobó en su naturaleza actual. Entonces, el diseño institucional detrás de una norma es lo importante.
ver si sí nos van a hacer caso, si sí es cierto. Y cuando ese contexto en que se aprobó esa norma se fue, lo vamos a poder cambiar y va a poder incidir como ciudadanía. Esa es la recomendación. Gracias. Muchas gracias por la explicación tan adecuada y amplia. Tenemos otra pregunta por aquí de Gabriela Abigail. Nos pregunta, ¿qué es un gobierno abierto? Ok, gobierno abierto es un modelo de gobernanza que surgió en 2009, gracias a Barack Obama y después a Dilma Rousseff, y después se invitó bueno, al primer mundo. De hecho, aquí con Calderón fue cuando empezó, con el presidente Felipe Calderón fue que empezó esto en 2011. Es un mecanismo de gobernanza en el cual diferentes sectores van a gobernar junto con el gobierno, junto con la institución gubernamental. No se tiene un esquema propio, o sea, eso se trata de una experiencia como conjunta o compartida, pero básicamente es el gobierno municipal va a hacer su plan y va a hacer unos foros, bueno, eso está normado por ley, pero vamos, como gobierno abierto, invito a todos los sectores sociales, productivos, académicos, grupos de interés, medios de comunicación, etcétera, para evaluar, diagnosticar una realidad y de ahí diseñar e implementar políticas públicas. Básicamente eso es gobierno abierto. Todo lo demás de la literatura que se dice de que es transparente y tiene participación ciudadana y tiene innovación pública, así todo eso es concreto y todo eso es verdad a nivel concepto. Pero para fines prácticos, entre nosotros, es como si, por ejemplo, hubiera una rectoría abierta, ¿no? En la UAM, y el rector un día se abre a la comunidad docente, a la sindical laboral, se abre a los estudiantes y dicen, bueno, ahora, ¿cómo vamos a gestionar la universidad? ¿No? Y se hace esa compañía y se escucha y a partir de ahí se avanzan diferentes políticas. Para ilustrar un poco qué es gobierno abierto, eso es cómo se participan diferentes sectores en una realidad que finalmente nos afecta a todos. Gracias por la pregunta. Ok, un segundito. Sí. Okay. Sí, porque sí veo que hay participación. Hay participación, solamente que tengo aquí un problema aquí con la activación del sonido. Déjame ver, creo que está respondiendo un poco lento. Ok, ya está, creo que estoy ahí, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, nos comenta Ángel Sánchez Barreto. Dice, el mencionado plan de desarrollo abarca un periodo de 4 años y está establecido hasta el 2024. Sus preguntas son, ¿cuál es la importancia de crear un plan nacional de desarrollo y cuáles son las metas o propósitos a lograr con esto? Creo que es la pregunta. Ok, el Plan Nacional de Desarrollo, el actual, tiene alcance hasta 2024, es sexenal. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Un segundo. Sí. Un segundo, se me está queriendo trabar esta cosa. Sí. Ok, perdón, aquí está la pregunta. Se estaba haciendo el scroll para la siguiente y preparando. Ok, un segundito. Lo tengo por aquí. Vamos a ver. No sé si alguien por ahí la tenga ahí en la mano de los compañeros. Porque perdón, sí, la pregunta, Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación y por tu aporte tan crítico que no esperaba menos y me encanta. Creo que sirve mucho para la discusión. Pues te preguntan los estudiantes, ¿cuál es la importancia de crear un plan nacional de desarrollo y cuáles son las metas y propósitos que persigue? Y fíjate que hay varias preguntas relacionadas al Plan Nacional de Desarrollo. Otros dicen, ¿qué pasa si falla el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, a lo mejor si de tu experiencia nos cuentas un poco de esto. Ok. Bueno, de entrada, la Constitución nos habla de que somos un país que tiene que planificar el desarrollo. El artículo 27, 28 constitucional, ese es. Entonces, por eso se establecen foros del plan de desarrollo, hay comités de planeación tanto estatal, quiero pensar que en el Estado de México hay un comité estatal de planeación y cada municipio establece a su vez un comité de planeación municipal. Los planes de desarrollo, en teoría, lo que hacen es generar un catálogo de políticas públicas según la visión que tiene el gobierno que está entrando y que en teoría consultó con la ciudadanía a través de esos foros. Para fines prácticos, lo que se ha tenido es que, uno, es una obligación legal de los gobiernos hacer planes de desarrollo.
2, esos planes no necesariamente reflejan ni el diagnóstico de la realidad, ni posibles o propuestas soluciones a esa realidad diagnosticada. Refleja, ante todo, la agenda política del gobernante o la gobernante acorde a sus compromisos de campaña o de grupo o de interés. Y en tercer lugar, la visión que posea, y esto es por un componente partidista ideológico, que desea tener al final de un gobierno. ¿Qué sucede? Que ese plan, como está en la Constitución, de ahí se van a derivar políticas públicas y programas, quiero decir también presupuestarios. Por eso en la lámina de la diapositiva lo primero que pongo es el marco normativo y luego el presupuestario. Sin el marco normativo no hay presupuestario. Y normalmente te obligas al presupuestario por el normativo. Así, no importa gobierno, nivel, orden, autónomo. Entonces, en un plan se establece objetivo 1, estrategia 1, sobre, no sé, política, Estado de Derecho, desarrollo social, apoyo al campo, etc. Y eso a su vez en programas presupuestarios muy concretos. Por ejemplo, Secretaría del Trabajo. En el Plan Nacional sería fomentar el empleo, por decir, un programa presupuestario Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una forma de becar, otra es el Sistema Nacional de Empleo, otra es un programa de Brasil, en fin, y esos programas se les da dinero en un programa presupuestario. ¿Qué pasa si falla? Esa es una excelente pregunta. Un plan de desarrollo nacional o estatal, se supone, eso desde 2010, debe tener indicadores de desempeño. Y Hacienda, de hecho, tiene un sistema de indicadores de desempeño para el presupuesto federal. Quiero pensar que en el Estado de México hay, en Tabasco se tiene un sistema de indicadores de desempeño sobre estos programas presupuestarios que tienen una clave presupuestaria para decir, bueno, cómo va desempeñándose el programa, aunque a veces los indicadores del programa van sobre porcentaje de lo desempeñado sobre lo planificado. Muy vago. ¿Qué pasa si falla? Absolutamente nada. Los gobiernos han podido gobernar con esos indicadores, entregando resultados, informes de gobierno, siendo auditados por la Auditoría Superior de la Federación, si es sobre gasto federalizado o sobre sus órganos de control internos, si es estatal o municipal. Pero como ciudadanía, lo que sí tenemos que evaluar es qué sucede, más bien, cómo identificamos que falla. En gestión pública hay lo que se llama desviación, que es, por ejemplo, el tema de salud, obviamente por pandemia sufrió una enorme desviación. Tenemos un montón de fallecidos que no estaban presupuestados y que no podrías decir que se lo adjudicas al sistema de salud. O puede ser, según como tú lo hayas medido en tus indicadores. Pero ¿qué sucede en este caso? Se lo puedes adjudicar a la pandemia. Hay un recurso que se da al sector salud, pero pues la pandemia vino y te colapsó servicios médicos, hubo que comprar más material, contratar nuevos médicos, ampliar la cobertura y comprar vacunas. Por decirte 4 aspectos de un programa que jamás contempló cómo iba a comprometer el sector salud. ¿Qué sucede si hay esa desviación? Nada. Se informa, se puede decir que, bueno, salvo alguno que otro escándalo de materia política, de corrupción, se va el funcionario. Pero la única verdad es que como está normado en la Constitución el que se haga un plan, es todo. Por eso les decía del diseño institucional. El diseño institucional sí tendría que decirme, a ver, ¿qué pasa si hay desviaciones adjudicables a tu desempeño? ¿Qué pasa si estos indicadores no se alcanzaron, pero por tu desempeño? ¿Qué pasa si en las evaluaciones o en lo que denota de transparencia muchos grupos de interés, sectores sociales o académicos descubren que tu municipio, tu estado, tu órgano autónomo no estás cumpliendo con tu plan, con tu programa de trabajo? ¿Cómo le estás cambiando? ¿Cómo le estás corrigiendo? ¿Y qué vas a hacer una vez que lo corrijas? ¿No? O sea, eso en pocas palabras, también para condensar un poco, porque es un andamiaje algo amplio, y como dije, está en los 3 órdenes, tanto nacional como federal, perdón, estatal y municipal, y de hecho los órganos autónomos pasan también planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Sí, gracias. La gran diferencia entre planificación y ejecución, ciertamente, ¿no? Una cosa es la planificación, otra la implementación. Parece
que tenemos indicadores por ahí que nos dicen qué es lo que deberíamos de hacer, pero creo que por ahí tenemos algunas lagunas en cómo lo estamos haciendo, ciertamente, ¿no? Llama mucho la atención por ahí en ese sentido, ¿no? Por ahí otra pregunta que también nos dice ahí Amador Guildardo, dice, ¿cómo hacer más sustentable la digitalización para que no exista brechas digitales? Ok, vamos a entender sustentable como se normó según la ONU, no usar esta generación usa estos recursos sin comprometerlas de la siguiente. Yo empezaría por decir que el primer recurso que tenemos que hacer sustentable es el educativo, que nuestras competencias digitales estén muy bien o normadas en materia de derechos y obligaciones digitales. ¿Para qué nos sirve ejercer derechos digitales? Para trolear en redes sociales, para presumir mi estilo de vida, para socializar, lo cual puede que esté bien. Esa es la libertad de cada quien, pero para supervisar a tu gobierno, para exigirle que tenga datos, que transparente su accionar, que abra espacios de diálogo público. Ese es el primer recurso que tenemos que no comprometer en las siguientes. Reforzar las TIC, pero también las TAC, las tecnologías de aprendizaje y comunicación. Eso, por eso, otro recurso es la infraestructura. Aquí en Tabasco sí se tiene mucho rezago a nivel de infraestructura, y no hablo de módems ni de fibra óptica, hablo de carreteras, hablo de villas, hablo de instalaciones de salud, de vivienda, de educación, lo muy básico. Y bueno, en ese sentido, la brecha digital va a demandar tener espacios para esa infraestructura, y también hay que planificarla, también hay que tomarla en cuenta. Hablo de postes, de cableado, así de simple, pero finalmente así, de cómo nosotros no podemos comprometer con esa industria ni nuestros ecosistemas marinos y terrestres, ni nuestro suelo, ni la contaminación del aire. En Tabasco se tiene una industria extractiva como es la petrolera, y aquí contamina muchísimo. Entonces, y ahorita viene Dos Bocas, y Dos Bocas además tiene sus propios problemas también, o sea, dónde está situado y demás. ¿Cómo podemos desarrollarnos sin comprometer otros desarrollos? Yo creo que lo principal aquí es comprender que es un tema que no va a pasar exclusivamente por el gobierno, que el gobierno no va a tener la varita, no participa aquí más que adquiriendo equipo o autorizando el desarrollo de la infraestructura, es todo. Pero vuelvo, como decía también en la lámina, si el desarrollo, la inversión en obra pública va a generar la demanda de TICs y eso va a reducir las brechas, hay que estar solamente atentos de que esa inversión esté bien regulada y no comprometa otros aspectos del desarrollo. Y si las TIC, o sea, invertir en tecnología es lo que va a hacer que salgamos de la marginación y la pobreza, también hay que entender cuáles son esas asimetrías en la marginación y la pobreza que va a ayudar a que la brecha digital mitigue. Perdón un poco si soy una trabalenguas, pero básicamente la sustentabilidad es pensar que tenemos asimetrías y prioridades que atender y que se tienen que ir atendiendo mientras vamos viendo la brecha digital también, para no perder ese enfoque de sustentabilidad integral en todo el tema. Excelente, muchas gracias. La verdad es que mucho interés aquí por nuestra comunidad. El tiempo se nos acorta demasiado, pero bueno, no puedo dejar por ahí una pregunta más porque se me hace interesante, de Paulina Castillo Tinajero. Nos dice, ¿el sector público tendría esta obligación de acabar con la brecha digital? Es que mira, miren, el problema es que el sector público, bueno, se los voy a poner en este caso. Nosotros teníamos ferrocarriles, teníamos una televisora, teníamos un montón de cosas del gobierno, ¿no? Y se fueron privatizando. Cuando llegó la parte digital, lo de las TICs, el gobierno federal ya no tenía nada de eso. O sea, nunca pudo tener como un Telmex y después privatizarlo o quedarse con una parte. No, nada de eso. Ahorita el gobierno incluso tiene televisoras. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Un ente regulador, que es el Instituto Federal de Comunicaciones, y ya, el gobierno, ¿por qué creen? Por ejemplo, un compromiso del plan de desarrollo fue que hubiera internet para todos, pero no se ha podido hacer. Podemos decir, no, pues por la pandemia, sí, no, es porque el gobierno federal tiene que gastar en un proveedor de servicios, de fibra óptica, de banda ancha, de cableado, etcétera, para hacer que esas redes lleguen a todas las comunidades y haya efectivamente internet gratuito. En la conferencia
anterior de mi amigo y compañero Eroy, él decía que en muchos espacios públicos, por ejemplo, se instalan módems para que haya internet gratuito, que no es gratuito, se paga con impuestos. Y sin embargo, el ancho de banda no es de mucha calidad. No le toca al sector público mitigarlo, toca incentivar el que se reduzca esta brecha. Por eso decía yo, ¿qué quiere hacer el gobierno federal? Quiere meter obra pública. Si yo pongo el Tren Maya, la gente va a migrar a la península, va a trabajar en la península, va a haber una alta demanda y entonces Telcel o la compañía que ustedes quieran tiene que meter ahí tecnología, infraestructura, tiene que vender equipos, computadoras y la gente a su vez tiene que empezar a usarlo, o eso se nos dice. Esa es la estrategia en realidad. Pero también, como he aseverado, normativamente pues tiene que garantizar el derecho digital, pero es como decir, garantiza el derecho a la salud, pero no todos tenemos seguridad social para ir a un hospital. Garantiza el derecho a la educación, pero no todos pueden ir a la escuela o van en tiempo y forma, y eso no impide tampoco que exista educación privada. Entonces, vuelvo a lo mismo con el diseño institucional. El gobierno sí tiene una responsabilidad en este sector, pero es todavía de regularlo y de incentivarlo. Y a su vez, quienes sí compiten, las empresas, van a buscar quien les incentive mejor. Entonces, vuelvo al tema, si un municipio apenas si le da para cubrir ciertos servicios básicos, menos va a tener para poder invertir o incentivar al que el sector digital entre a sus poblaciones. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Quedan muchas pendientes por ahí. Se las vamos a estar haciendo llegar junto con todas las felicitaciones que aquí le hacen nuestra comunidad, ¿no? Bueno, en este momento voy a entregarle a usted una constancia de participación aquí en nuestro evento, tan pronto como esta cosa funcione. Ya sabe que esto está fallando un poco, ¿no? Bueno, esta constancia, pues bueno, es una constancia en digital que vamos a hacerle llegar brevemente nosotros por correo electrónico, pero bueno, la voy a compartir justamente acá y dice, bueno, ya está en pantalla, creo, dice así: Universidad Autónoma del Estado de México otorga la presente constancia al doctor Alejandro Ravelo García por impartir la conferencia magistral Brecha Digital, una experiencia inconclusa, con 4 conclusiones, impartida virtualmente el día 8 de noviembre de 2021 en el Centro Universitario UAM Valle de México, dentro del marco de actividades del 12º Coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología, los desplazamientos actuales bajo la mirada universitaria, reconfiguración de las dinámicas sociales e interacciones tecnológicas. Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 8 de noviembre de 2021. Firma al calce nuestro director del Centro Universitario, el doctor en Ciencias de la Computación, Víctor Manuel Landazuri Moreno. Le agradecemos muchísimo la presentación. Ha dejado una semillita ahí de inquietud y de interés por todos estos temas. Y pues bueno, muchas felicidades y muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues nada, me gustaría más que tener todo el tiempo de responder todas sus inquietudes, pero pues aquí seguimos a la orden. Agradezco a mi amiga Gaby por invitarme a este coloquio, fellow también de ese programa que está en mi currículum, y a todo el comisionador, por supuesto, por esta comunidad estudiantil que ha mostrado mucho interés. Me alegra mucho, de verdad. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar con las diferentes sesiones que tenemos aquí programadas, y bueno, pues a continuación, pues vamos a dar pie a la siguiente presentación. ¿Okay?